Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Bienvenidos a Alcance Total con el pastor Alberto Rosario. En este programa seremos inspirados, transformados e impulsados en la fe para caminar hacia el propósito divino, porque creemos que el plan de Dios para ti es total. Un saludo y un abrazo en el amor de Cristo. Aquí una vez más, qué bueno, no nos cansamos de proclamar que Jesucristo es el Señor. A mí me apasiona hablar de Cristo. En especial, te invito a que compartas con alguien en tu transmisión en Facebook. Tienes la opción de compartirlo con alguien. Estoy seguro que esta palabra lo va a edificar. Esta palabra lo va a sanar y va a desatar en él, porque la palabra tiene un poder. Mire, yo siempre me ha impresionado cuando dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Es que la palabra que residía dentro de él era tan abundante, era tan poderosa, que como cuando Eliseo muere, que él tira un cadáver y solamente tocando los huesos resucitó. Porque la palabra es vida, la palabra de Dios es poderosa. Y quiero que comencemos orando. Te saludo en el amor de Cristo. Este es su hermano amigo, el pastor Alberto Rosario. Y créame, mi amado, que valoro tanto, por el cariño que la gente me expresa. Donde quiera que voy, alguien se acerca y me saluda y me testifica por la enseñanza, por cada uno de los programas, que definitivamente yo celebro que Dios ministra tu vida en este espacio, y oro y clamo y gimo al cielo para que sea Dios ministrando a tu necesidad. Así que, ¿qué tú crees si oramos? Le vamos a decir al Señor: Señor, tengo una petición profunda. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Pídeselo en esta hora, dile: Señor, ¿sabe qué? Y dame un corazón entregado a ti, para honrarte, oh Dios. Cántaselo a Él. ¿Cómo? Y purifícame y límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. ¿Sabe que recibimos una mente nueva? Cuando usted viene a Cristo, la Biblia nos enseña que producto de recibir a Cristo en tu vida, Él va a hacer dos cosas: una mente nueva y un corazón nuevo. ¿Qué ocurre? Que esa mente nueva va a ser nutrida con la palabra. Es bien interesante, amado, cómo funciona el cerebro. Cada día se siguen haciendo descubrimientos y obviamente nada es nuevo, porque la Biblia lo usa en otro lenguaje, pero lo habla: sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él mana la vida. De la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia dice que Dios renueva la manera en que pensamos, que Dios nos da un corazón nuevo, saca el de piedra y pone uno de carne. Lo que significa que hay varias cosas
el pensamiento, está tu mente, está tu cerebro, que es un órgano que se enferma de la misma manera que se enferma el hígado, se enferma el páncreas, se enferman los riñones, se enferma el corazón. Lastimosamente la gente no entiende que cuando una persona se sufre daños en el cerebro, una persona que ha estado un tiempo muy prolongado en un estado de estrés, sufre daño en sus neuronas. Los que consumen alcohol, los que consumen droga, los que consumen pornografía, está científicamente probado que tu cerebro cambia su conformación, su manera de responder. Hay cambios por trauma. Usted golpea un área del cerebro donde están sus emociones alegres o golpea la otra área que donde está, ¿verdad?, su seriedad, su carácter. Usted recibe un golpe donde se conectan los cintos vitales del corazón. Por eso se protege mucho la cabeza cuando se practican deportes. En ciertos escenarios, cuando trabajas, te ponen un casco a prueba de golpe, porque dentro de tu cabeza hay un cerebro que funciona todo en el proceso cognitivo, pero tiene unas áreas que tienen una función específica. Entonces es importante que, empezando por la amígdala, que es como un gandul que está dentro del cerebro, cuando tú te sientes bajo amenaza, bajo peligro, bajo intimidación, bajo presión, eso se dispara. Porque vas a tener una respuesta de protección, de defensa, vas a tener una conducta reactiva. Cuando se dispara la amígdala, le dice, va al hipocampo a recoger la data que está allí. ¿Qué pasa? Que en el hipocampo se almacenan muchas cosas. El abuso de tus padres, eh, experiencias traumáticas en el trabajo, conflictos que hayas enfrentado en la calle, tus miedos, hay cosas actividades de agresión. Por eso cuando se dispara la amígdala, va al hipocampo, recoge información ahí que no es muy favorable. Inmediatamente eso se activa, va y le dice al hipotálamo, oye hipotálamo, hay peligro, 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 como decía el robot de Viaje a las Estrellas, peligro, peligro. Y el hipocampo rápidamente le manda un mensaje al hígado, necesito combustible, necesito energía. Y ahí comienza a fluir la glucosa, que es para fortalecer la masa muscular, porque como estás en pie combativo de lucha, pues necesitas recibir un insumo. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando eso debe ser para un momento de fracciones de minutos en caso de peligro, eso es algo, por ejemplo, cuando la tierra tiembla, ahí automáticamente se activa el señal de peligro, el hígado, para que se entregue glucosa, pero cuando eso se queda permanentemente, hay gente que vive permanentemente amenazado, permanentemente enojado. Por eso la Biblia dice que no se ponga el sol sobre el enojo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un episodio de ira, que es una emoción temporal, te pisaron el zapato, te dijeron un comentario que no te gustó, pues automáticamente la ira es una emoción temporal. Pero cuando tú vives enojado con todo el mundo, el, la ira es una emoción, el enojo es un sentimiento permanente. Por eso hay gente que usted lo ve por ahí todo el tiempo en enojo y ataque. Fulano, ¿qué quiere? A todo el mundo lo miran con sospecha. Pues mire cómo funciona. El hipocampo le manda un mensaje al hígado, él envía el mensaje, activa la glucosa. Cuando el páncreas ve que eso se mantiene fluyendo demasiado, empieza a segregar insulina para contrarrestar el daño que provoca el exceso de glucosa. Pero ¿qué pasa? Como es un órgano menor, pierde la batalla. Entonces, cuando
situación de peligro se mantiene vigente, todas tus glándulas suprarrenales se contraen para economizar energía. Por eso es que mucha gente, cuando su sistema nervioso se altera, empieza a sufrir de dolores estomacales, problemas digestivos, hasta estreñidos caminan por ahí. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? El intestino, que es el segundo cerebro, empieza a enviar mensajes. Automáticamente, cuando esas glándulas se reducen, se afecta el sistema respiratorio. Por eso a veces cuando usted está muy lleno, cuando su sistema digestivo no está funcionando bien, usted siente que tiene dificultad para respirar. Y cuando no respira bien, se afecta el corazón. Y cuando todos esos órganos pierden el equilibrio, pierden la funcionalidad, pierden la secuencia, entonces el efecto va a ser el cerebro, porque está recibiendo mensajes que no están acordes, miedos, ansiedades, culpa, amenaza, que se salen del parámetro razonable en que un ser humano debe vivir. Por eso cuando la Biblia habla que Cristo fue a la cruz, vino a sanar las enfermedades del cuerpo. Acuérdate que enfermedades son disfunciones de algún órgano que se daña. Respiratorio, corazón, fiebre, ¿verdad? Dolores, lesiones. Pero Cristo vino a sanar no solo las enfermedades del cuerpo, el cáncer, la lepra. Él vino a sanar las dolencias del alma. ¿Cuáles son esas? Ansiedad, pánico, depresión, miedo, insomnio. Todos esos síntomas. Mire cómo todo está asociado a cómo tú procesas la información. Pastor, ¿y cómo yo detengo ese ciclo? Eso es lo que vengo a decirte hoy. Cuando la palabra de Dios gobierna tu corazón, cuando la palabra de Dios gobierna tu mente, tan pronto se activa el hipocampo, la amígdala, antes del hipotálamo de activar todos los procesos orgánicos, el lóbulo frontal, la mente, le envía un mensaje: deténganse, deténganse. Y ahí comienza la palabra actual: está quieto, que yo pelearé por vosotros. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque pase por las llamas, no me quemarán. Aunque pase por las aguas, no me ahogarán. Entonces, la información que tiene guardada aquí en el lóbulo frontal, en el ejecutivo, le ordena al hipocampo: detén esa reacción tóxica. Por eso es que los creyentes que no conocen la palabra, fíjense que la Biblia dice que la paz de Dios gobierna el entendimiento. ¿Por qué es paz? Porque paz es estar completo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da. Porque el mundo da paz con ausencia de guerra. Pero Dios no importa tu escenario. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Por eso tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran. Ahora que podemos con la neurociencia identificar unas áreas específicas, ¿sabe qué? Si te sientes solo y triste por momentos en la vida, piensa en Dios que está a tu lado y que de ti no se olvida. Mas si dudas un instante de su presencia divina, mira
Mira sus huellas benditas, dibujadas en la arena. Mira sus huellas benditas, dibujadas en la arena. Tienes que pedir al Señor que te ayude a gobernar tu vida, tus pensamientos. Fíjense que son emociones, sentimientos, pensamientos. Hay un Dios que está comprometido con sacarte a victoria. Dice Él, eres más que vencedor. Así que con esta breve reflexión a nivel neurológico, por eso Pablo dice, lleva cautivo tu pensamiento a Cristo, porque si no, se desencadena todas esas cosas. Mire, una de las cosas que, por eso es que el cáncer, una de las causas, perdónenme, si la gente supiera qué es lo que causa el cáncer, pues ya tuviera la medicina curativa. Pero uno de los efectos del cáncer es cuando las células malas se alimentan y comienzan a nutrirse de las buenas. Y hay unos tipos de cáncer asociados a la ira que exacerban tu fluir químico en el cuerpo. Usted sabe que cuando usted está triste, produce cortisol. ¿Y qué hace el cortisol? Dolores musculares, caída del cabello, rash en la piel, problemas digestivos, dolores musculares, insomnio. Por eso es que es bien importante, amado, que la paz de Dios, porque es Dios, Él es la paz. Y cuando tú estás confiado en Él, cuando tú conoces lo que Él ha dicho, cuando tú sabes quién es Cristo en ti, esperanza de gloria, después de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, el otro verso más dominante de la Biblia es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Y yo quiero hoy retarte a que le entregues al Señor tu corazón. Te entrego todo mi ser. ¿Cómo? Quiero que me vivifiques. Tomes todo el control que necesita mi vivir. Tú cambiarás mi pensar, pues mi vida tú la guiarás, y con paso seguro he de llegar al final. Al final te entrego todo mi ser, te entrego todo mi ser. Mire, el cerebro es tan extraordinario que cuando usted lo alimenta de la palabra, hay dos cosas que son vitales, las endorfinas. Usted sabe que muchos de los procesos míos de sanidad ha sido adorando a Dios, sintiendo su palabra, su espíritu, sintiendo el toque de Dios, su silbo, su estruendo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene una cosa que se llama endorfina y tu cerebro tiene una cosa que se llama neuroplasticidad. El cerebro tiene la facultad de crear otras vías. Yo he conocido personas que han tenido una lesión y el cerebro crea a través de otras corrientes, revitaliza donde estuvo la lesión porque tiene neuroplasticidad. O sea, cuando yo hablo de esto tengo que decir, es que tú todo lo hiciste bien, con tus manos de gran artista tú
poderoso Dios, soberano Rey. ¿Podrás adorarle? Te daré, Señor, gloria y alabanza, porque tú, Señor, eres lo máximo en mi vida. Yo te invito en esta hora, amado, que reflexiones. Por eso es que es importante lo que quiero compartir contigo hoy. Imagínate que tienes un superhéroe. Volvemos de nuevo. Por favor, que vea la película. Haz el dibujo. Haz el diagrama. Haz la imagen. Un superhéroe bien poderoso. Ese superhéroe tiene muchos nombres. Se llama Juan, pero es doctor, es tu papá, es jefe en el hospital, es líder en la iglesia, es líder en la comunidad, es de la directiva de la sociedad médica. ¿Qué muchos títulos puede tener ese superhéroe? Con Jesús pasa algo parecido. Él tiene varios nombres. ¿Cómo los reconocemos en la Biblia? Primero, el Emanuel, Dios con nosotros. Cuando apenas era un niño. El Cordero, Juan lo vio. He ahí el Cordero de Dios, la oveja para el sacrificio. Después le llamamos Jesús, el Dios que nos salva. Lo conocemos como el Mesías, el Rey Todopoderoso que viene a reinar. Lo conocemos como el Salvador que vino a salvarnos. Pero el nombre más importante, el nombre más grande, el nombre más trascendental es Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor. Es como hablar de la supremacía de la deidad. Fíjese que Dios se relaciona con el hombre. En el Antiguo Testamento se revela como el Adonai. Oigan, todo el Antiguo Testamento, el Adonai. Que obviamente tenemos una retórica porque las diferentes traducciones bíblicas han tenido dificultad en manejar el tema. Porque yo no sé si usted sabe que en las primeras escritos bíblicos no se usaba nombre para Dios porque el nombre era una imagen. A Dios se conocía por atributos. Eso decirle Jehová, Jehová es una imagen. Es por el tetragramatón. En las copias más antiguas, en vez de aparecer Jehová, Yeshua, Jireh, Yahweh, lo que aparecía era un tetragramatón, porque si él dijo no darás imagen, pues era una Y, una H, una W y una H. Eso se llama el tetragramatón. Pero lo importante es que ese tetragramatón viene de la palabra Kyrios o Curios. Hay varias maneras de mencionarlo. En el Antiguo Testamento se usaba para traducir el nombre sagrado de Yahweh o el tetragramatón. Ahora en el Nuevo Testamento, los autores aplican ese mismo título a Jesús. Jesucristo es el Señor. Por eso es que antes de avanzar mucho en el programa, tengo que decirte que si Jesucristo no es el fundamento de la iglesia, si Jesucristo no es el Señor de tu vida, estás viviendo y negando el potencial y la realidad divina de quién es Él. Tenemos que pausar, pero te pido que compartas este programa. Esto es información, amado, que te empodera. Pausamos y volvemos. Comparte este programa. Bendiciones.
Los grandes cambios no comienzan con multitudes, comienzan con una decisión. La decisión de creer, de levantarse, de marcar la diferencia. Hoy vivimos tiempos que necesitan jóvenes con valores, con carácter y con una visión que transforma su entorno. En EBN Canal 46.1 queremos acompañarte en este camino con programación que inspira, que educa, que fortalece la fe y que te recuerda que nunca caminas solo. El cambio que el mundo necesita puede comenzar contigo. Sintoniza EBN Canal 46.1 para toda la familia. Adoración, ministración y palabra es lo que recibirás en Alcance Total con el reverendo Alberto Rosario, todos los lunes a la 1 de la tarde por EBN Canal 46.1. Regresamos en su programa Alcance Total. Quiero hacer una pausa para decirte que este nombre hace posiblemente quizás más de 5 años estaba de vacaciones en Texas y mientras oraba, ¿verdad? Porque meditaba en la congregación, meditaba en esos creyentes que llevan 15, 20, 30 años del Evangelio. Algunos hasta desempeñan algún ministerio y sin embargo viven por debajo del potencial. Viven por debajo del potencial porque no conocen. Ejemplo. Pastor, ¿cuál ejemplo? ¿Quién es Dios para ti? ¿Cuál es el diseño de Dios para tu vida? ¿Cuáles son las 6 cosas que Pablo dice? Yo quiero conocer a Cristo en el poder de su resurrección y en la participación. ¿Cuáles fueron las 6 cosas que Cristo hizo? Que Pablo dice, yo quiero conocer al resucitado. No te pensaba mencionártela, pero como son tan rapiditos, mira, primero, quitó el pecado. Segundo, lavó los pecados. Búsquelo. Si al día de hoy tú no sabes que hay una diferencia entre el pecado y los pecados, te falta millaje. Derrotó a Satanás. Venció la muerte. Sanó las enfermedades y las dolencias. Y rasgó el velo y nos dio acceso a la presencia del Señor. Martín Lutero en la Reforma trajo 5 principios que son fundamentales. Solo la gracia, solo la Escritura, solo Cristo salva. Y así tenemos cuál es el fundamento del Evangelio: el arrepentimiento, el Espíritu Santo. O sea que realmente vivimos un evangelio cuando yo le pregunto cuál es el diseño de Dios para el hombre. Está en Génesis 1, 26 a 28. Imagen, bendición, fructificación. Ya en otros programas he cubierto esto. ¿Cuál es el diseño de la iglesia? El fundamento es Cristo. El fundamento es Cristo, la zapata es Cristo. Cualquiera que edifique sobre otro fundamento. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? Es Cristo. Si tú no edificas sobre fundamento, ¿sabes lo que Pablo está diciendo en Corintios? Es paja, hojarasca y madera. Por eso es que cuando llega la prueba, llega la persecución, llega la confrontación, todo se viene abajo. ¿Por qué? Porque no estás en el fundamento. Y Pablo dice, ten cuidado cómo sobreedifica, porque somos piedras vivas. No somos paja, hojarasca y madera. Yo he visto tanta gente que después de 10, 15 años en la iglesia, le da un coraje, tiene una diferencia, inmediatamente recoge y se va. ¿Y qué pasa? Era paja y tiene que ir a otro sitio a comenzar de nuevo. Los cambios de iglesia son claramente de congregación, porque también hay congregaciones que edifican en paja, hojarasca y madera. No hay discipulado. No se predica a Cristo. Yo puedo hablar de Manuel, yo puedo hablar de
Jesús, yo puedo hablar del Mesías, yo puedo hablar del Salvador, yo puedo hablar de muchas cualidades de Cristo. Ah, pero Pablo está diciendo, llegó el momento, llegó la oportunidad, llegó lo que nadie puede obviar. Y se lo voy a leer, Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11. Si hay una verdad que usted necesita atesorar, entender y trabajar constantemente, teniendo presente esa iluminación del cielo, Pablo le escribe a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Cristo, ¿sabe que todavía hay gente que no entiende que cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿quién dice la gente que yo soy? Y él dijo, tú eres el Cristo. Él dijo, sobre esa verdad te edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Pedro, eres bienaventurado porque eso no te lo reveló sangre ni carne. Pedro se supone que entendiera que Jesús era el Cristo después que resucitara y recibió un anticipo. Y todavía hay gente que sabe que Cristo resucitó, sabe todo lo que hay y no lo ve como Cristo. Lo llama Jesús, Salvador, Emanuel. No, no, no. Es el Señor. Jehová, Yeshua, Jireh. Que mucha pelea hay con. Y sigue diciendo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Estaba diciendo, o sea, Él era Dios. Y para rescatarte a ti y a mí, no se aferró a que era un Dios que vivía en la eternidad, que vivía en la distancia, sino que se despojó a sí mismo y tomó un cuerpo, se metió en un cuerpo hecho semejante a los hombres. ¿Escuchó eso? Hecho semejante a los hombres. Y luego sigue diciendo Filipenses en el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a lo sumo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, mi amado, aquí yo tengo que pausar. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida y no puedo vivir si no estás junto a mí. ¿Sabe, mi amado? Isaías lo vio herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido curados. Oiga, no se aferró a que era Dios, tomó forma de hombre.
Porque la justicia de Dios tenía una demanda. Si por un hombre vino la muerte y el pecado, por un hombre venía la redención y la vida. Hay un canto que dice: se oyó una voz decir allá en el cielo, tu voluntad, oh Dios, hacer yo quiero. Fue el Redentor que un día vino al mundo para entregar su vida en un madero. Por los lugares iba el amado y hablaba con afán del reino eterno, y les decía: por todos yo he venido, sí, para ofrendar mi vida en un madero. La Biblia dice que enfrentó la cruz con gozo. ¿Usted puede imaginarse eso? ¿Por qué con gozo? Porque Él te vio a ti, a mí, allá. Los que eran sus hijos. Los que Él eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Él nos vio desde la eternidad. Él dijo: lo que es mío nadie lo arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz. Tú no sabías que hoy ibas a servirle a Cristo, pero en su omnisciencia Dios sí lo sabía. Él sabe que el pecado de Adán nos arrostró a nosotros al abismo, pero Él descendió a lo más profundo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y ahora nos sentó en lugares celestiales junto con Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Salvador. Por eso hoy yo vengo a hablarte, mi amado. Dice: por lo cual también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ese Jesús, ese Cordero, ese Emanuel no se quedó como Jesús. Véalo, te estoy explicando. Mesías, Emanuel, Cordero, Jesús, Mesías, Salvador, y ahora Jesucristo el Señor, porque Pablo en Efesios dice: a Él le plació reunir todo en Cristo. Mire qué interesante, Dios visitaba al hombre, Jesús se encarna, camina entre los hombres, muere, resucita. Ahora el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo porque es la acción santificadora del Espíritu que menciona en Deuteronomio: oye Israel, tu Dios es uno, Dios es Espíritu. Y ahora Él dice: me place reunir todo en Cristo. Y esto es tan trascendental, y de lo que dice la Biblia: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso fue que Él llevó cautiva la cautividad. Por eso fue que Él derrotó a Satanás. Por eso es que Él, mi amado, está con nosotros. Por eso Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, que todo el que lo confiesa, Él es su Salvador. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios
Padre. Lo decía en el programa pasado, que todo el mundo dice, todos somos hijos de Dios. No, no, no. Todos somos creación de Dios. Pastor, ¿y por qué no somos hijos? Porque éramos esclavos. Porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Porque estábamos atados en cadenas. Porque andábamos como ovejas sin pastor. Estábamos descarriados. Y ahora Cristo vino, nos reconcilió consigo mismo, nos dio la palabra de reconciliación, nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora en Él, como hijos, coherederos, disfrutamos de una herencia, heredero de la multiforme gracia de Dios. Así que, qué importante. Luego Pablo le habla a los corintios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. O sea, Pablo, en un momento dado, dice, wow, allá Gamaliel me dijo unas cosas, allá en la ley decía otras, allá en Jerusalén enseñaban unas cosas que tenían cierta reputación en lo que decían, pero lo que decían no tiene ningún poder sobre la carne. Lo que recibí, lo recibí de parte del Señor. Por eso no fui a consultar a hombres, porque ¿qué puedan decirme si yo lo recibí directamente del Padre? Por eso el apóstol, que es el enviado, es el misionero en nuestra organización. Nosotros tenemos centenares de apóstoles. Lo que pasa es que la iglesia le llama misionero, pero los apóstoles lo que hacen es misiones. ¿Cuál es la misión de un apóstol? Plantar iglesias. Por eso hay muchos por ahí que se llaman apóstoles que no están plantando iglesias, por eso el título no le cae. Porque apóstol como don, según menciona Corintios, es que es un don para plantar iglesias. Si tú lo que estás atendiendo es una congregación y no estás plantando iglesias, tú eres un pastor. Y no eres menos que el apóstol, porque precisamente Jesús fue pastor de apóstoles. Y Pablo sigue diciéndole, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Oye bien, iglesia, por eso si tú no declaras que Jesucristo es el Señor, usted puede llamarle Yeshua, Jireh, Nazareno, Emanuel, Jesús, el Cordero. No, 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 no. Es Jesucristo el Señor. Porque lo que está diciendo es que Jesús, que es el Cordero, Cristo, que es el Espíritu Santo, y Señor, que es el Padre, todo se reúne y ahora el fundamento es la plenitud, es el pleroma de Dios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, el Señor. Y si sobre este fundamento alguno edificare, porque entonces si el fundamento es la piedra del ángulo, es Cristo. Y tú sobre un fundamento, ¿verdad? ¿Qué pasa con un huracán cuando, aunque la zapata sea en cemento, si la edificación es madera, heno, hojarasca? ¿Sabe cuando la Biblia usa esta metáfora para explicar qué es oro, plata y madera? Usted pregunte cómo se forja el oro en el fuego, cómo se forja la plata, que es tipo de la redención, y cómo se forjan las piedras preciosas, esculpiéndolas. El diamante, para que un diamante sea de ciertos quilates, el escultor tiene que evaluarla, ¿verdad? El que trabaja con eso, y cortar los excesos. Por eso es que Job dijo, me probará y saldré como el oro. Si tú lo que construyes en madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Qué hace cuando viene el fuego de la prueba? El fuego no viene a consumirte, viene a quitar la escoria, viene a eliminar la paja, viene a purificar. Por eso Job dijo, me probará y saldré como el oro. Y finalmente en Efesios capítulo 2 sigue diciendo, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos
Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y bondad y verdad. Gloria a Jesús, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Usted tiene que ir. Proverbios dice que la casa se edifica sobre 7 columnas. Pedro dice que tú eres columna y capitel en la casa de Dios. Es importante, en el libro de Ezequiel, él ve las cámaras. ¿Qué significa? Que el diseño de la iglesia, la edificación de la iglesia, es con 7 funciones. 7. Los que sirven, todos, pastores, todo el que ejerce un don, nunca va a dejar de ser un servidor. Los que administran, el evangelista, el pastor, el maestro, el profeta, el apóstol. Estos 3, apóstol, profeta y maestro, son dones de revelación, y los otros son dones de cuidado. La iglesia tiene que edificarse sobre 7 columnas. Y esas 7 columnas, ¿quién las diseñó? El Señor, a través de dones, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. ¿Usted quiere que la iglesia crezca? Construya conforme al diseño, porque de lo contrario está haciendo madera, hojarasca o paja. Hay muchas congregaciones donde Jesucristo no es declarado el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para morada de Dios en el Espíritu. O sea, cuando estamos diciendo que Jesucristo es el Señor, estamos diciendo que Jesús es el jefe de todo el universo y que es Dios mismo. Mire, una persona que marcó mi vida con este mensaje fue Pedro Martínez Lugo. Yo siempre recuerdo una asamblea, mire, él se quedó sin voz, gritando y tratando de como Chavo, el Chapulín, tomarse una pastilla de chiquitonina y metérsele por dentro a la gente y decir: oigan, Jesucristo es el Señor. Por eso hoy, en esta plática, amado, yo quiero que veas a través del Nuevo Testamento un ladrón. Dime si el ladrón lo que veía no veía un trono, sino una cruz, pero sabía que era el Señor. El ladrón no veía una corona de oro, lo que veía era una de espinas, pero sabía que era el Señor. No veía un cetro, sino clavos en sus manos, pero sabía que era el Señor. No veía ropajes reales, sino un cuerpo herido, pero sabía que era el Señor. No veía siervos, sino enemigos, pero sabía que era el Señor. No pidió que lo salvara de la cruz. No pidió una mansión, solamente reconociendo que era el Señor. Le dijo, era el soberano, el todopoderoso: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe que la iglesia necesita predicar el reino?
Jesús dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. ¿Por qué? Porque si Él es el Señor Jesucristo, que es el soberano, es el Rey, es el Todopoderoso, es nuestro superhéroe, es donde el Padre le plació reunir todas las cosas, toda lengua, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así que amplía tu vocabulario. Invoca el nombre del Señor. Reconócelo como Señor de tu vida. Lucas 2:11. Un Salvador que es Cristo el Señor. Hechos 2. Vosotros crucificasteis al Señor y Cristo, dijo Pedro. Romanos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Corintios, un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, el Señor Jesucristo. Así que hoy yo te invito a que se complete la iluminación de que ese Jesús el Cordero no se quedó simplemente siendo el Cordero. Pasó a ser Jesucristo el Señor, porque la deidad, el Dios triuno, se consolidó y a través de Él tenemos un reino eterno a través de Cristo Jesús. Muchas gracias, comparte este mensaje, compártelo con alguien. Hace falta que la palabra gobierne tu vida. Su amigo y hermano, el pastor Alberto Rosario, gracias Señor, porque declaro que tu palabra no volverá atrás vacía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy oramos para que tu vida siga creciendo en todas las áreas y que seas prosperado en cada paso que das. Recuerda que el propósito de Dios para ti no tiene límites, su alcance es total. EVN Televisión, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM presentaron al pastor Alberto Rosario en el programa Alcance Total. Será hasta la próxima semana.